tardes, mi nombre es Celia Cohen-Sabán, pertenezco a la Comisión de Recursos Humanos de la Capital Federal y quería presentarles un encuentro del ciclo de personas en el cual el doctor Christian Balfour va a hablar sobre upskilling y reskilling en post-pandemia. Y el doctor Carlos Estela va a hablar sobre competencias para una nueva realidad. En esta oportunidad queríamos decirle que la Comisión de Recursos Humanos se reúne todos los segundos jueves de cada mes y que están invitados a participar todas las personas que les interese el tema. Ahora voy a dar el CV del doctor Christian Balfour, contador público y licenciado en Administración de Empresas, magíster en Administración y Economía del SAD, con estudios de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, miembro de la Comisión de Recursos Humanos de Capital Federal, y amplia experiencia en gestión de empresas y en consultoría de entrenamiento corporativo. El doctor Carlos Estela es profesional de ciencias económicas con más de 30 años de experiencia desarrollada en empresas de gran envergadura en Argentina, con foco en recursos humanos, cambio organizacional, transformación digital y desarrollo de negocios, principalmente en industrias de banca, telecomunicaciones, servicios y tecnología. Docente en distintas universidades desde el año 1990, también expositor en distintos foros regionales en temas de recursos humanos, tecnología y transformación digital. Los dejo con el doctor Christian Balfour. Bienvenidos a la charla de upskilling y reskilling de post-pandemia. Mi nombre es Christian Balfour y a continuación vamos a presentar el desarrollo de esta exposición. Vamos a trabajar sobre los siguientes tópicos. Principalmente vamos a ver el tema de ciertas tendencias arrojadas o que emergieron durante el proceso de pandemia. Segundo, vamos a trabajar en las definiciones de upskilling y reskilling para después pasar a lo que hace a los beneficios de estas dos instancias o estos dos procesos. Pasaremos posteriormente a lo que hace a los pasos estratégicos que se requieren en lo concerniente a la diseño e implementación de los procesos de upskilling y reskilling. Vamos a tomar el caso de un caso de éxito, que en este caso vamos a hacer referencia al banco BBVA, Banco Español, y finalmente vamos a dar un marco de conclusiones. Siguiente. Bueno, tomé una fuente que estuve investigando asociada a la empresa McKinsey Global Institute, que hacía referencia durante el año 2021, que lo que hizo esta empresa es un relevamiento a nivel mundial respecto a cuáles fueron las tendencias que impactaron durante el proceso de pandemia, durante la instancia de pandemia, y lo que las organizaciones respondieron a esta consultora internacional fueron que hubo algunos procesos de cambios que se produjeron durante este periodo, donde estos cambios de comportamiento generan cierto marco de tendencias. ¿Y cuáles fueron estas tendencias? Fueron las siguientes. Primero, el tema del e-commerce. Segundo, el trabajo desde casa. La telemedicina, viajes de negocios y adopciones a la automatización, como los drivers que de alguna manera impactaron fuertemente en nuestra forma de trabajar. En la adopción del e-commerce, ¿qué significa? Significa que la gente durante el proceso de pandemia utilizó y desarrolló el e-commerce de manera casi exponencial, en lo cual uno va vislumbrando que post pandemia esa incidencia va a seguir y no va a cambiar. Respecto al trabajo en casa también, hubo un fuerte crecimiento, principalmente porque todos nos tuvimos que readaptar a la forma de cómo trabajar. Muchas organizaciones tuvieron que pasar de un tramo desde trabajar en forma offline, directamente en su oficina, a pasar a un trabajo remoto de un día para el otro, en función del contexto. Lo que esta consultora plantea que la tendencia del home office o del trabajar desde casa va a ir mutando ya a medida que vaya siendo el proceso de pandemia. El post-pandemia ya va a ser con un proceso más híbrido de trabajo. Otro aspecto realmente que fue determinante a nivel mundial fue la telemedicina.
antes de la pandemia la gente no usaba contactos virtuales para acceder a un médico. Durante la pandemia ese proceso cambió radicalmente y en lugares donde el acceso al médico es más limitado por aspectos geográficos, se incrementó. Viajes de negocios. Muchas organizaciones plantearon que los viajes de negocios, a partir de que se podía hacer trabajo en forma virtual, se fueron reduciendo y la caída fue de alrededor de un 20%. Y por último, la adopción a la automatización, que viene creciendo de manera sostenida y va a continuar en procesos post-pandemia. ¿Cómo impactaron todos estos aspectos en el ámbito del trabajo y cómo va a impactar el mundo del trabajo? Es que esta organización, McKinsey, plantea de que de acá para el año 2030 va a haber 100 millones de personas que van a tener que efectuar un reskilling o un upskilling de sus puestos de trabajo. Y vamos para ello vamos a tratar de entender qué significa reskilling y upskilling. Pasemos a la siguiente. El reskilling es un proceso de aprendizaje en donde los empleados tienen que adquirir nuevas habilidades para hacer un trabajo totalmente diferente. ¿Tá? En cambio, el upskilling se entiende como el proceso de aprendizaje donde se adquieren habilidades adicionales al puesto de trabajo que se venía haciendo actualmente. Vamos a dar un ejemplo de cada caso. En el upskilling voy a hacer una referencia de una empresa, Tenaris, que para poder analizar la infraestructura o la estructura asociada a su seguridad industrial, realmente la gente antes lo que hacía era subir a los andamios y subir a los techos para acceder y ver que no haya problemas de infraestructura o que el mantenimiento que se pueda hacer de manera correcta. Esa tarea fue desplazada por la tecnología. Ahora la empresa usa drones para poder acceder a altura y poder ver las tareas que se debería hacer. Entonces la gente que realizaba esa tarea manual se tuvo que volver a capacitar, tuvo que hacer un upskilling de su tarea para poder de alguna manera abordar con mayor niveles de seguridad industrial y poder hacer esos análisis a nivel edilicio con menores niveles de riesgo. Entonces ahí implicó un upskilling. En cambio el reskilling es cuando una persona tiene su puesto de trabajo, ya deja de tener vigencia en la medida que ya es una tarea que es reemplazado directamente por la tecnología. Y eso implica también un cambio un cambio de posición. Es una tarea que ya no se usa más, ¿de acuerdo? Como cavar en las obras, en las obras ya se usa Bobcat o determinada automatización que ha generado un desplazamiento de esas tareas, principalmente tareas manuales. En sintonía con eso, entonces podemos entender que el upskilling, que es subir en cuanto a las capacidades, está muy relacionado con la posición actual y no involucra un cambio de carrera. En cambio, el reskilling es un cambio total de carrera, de tarea, de actividad, de rol, y eso implica que de alguna manera abandone lo relacionado con las tareas de la posición actual. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el beneficio del upskilling y el reskilling? Bueno, podemos plantear de que hay varias particularidades y beneficios. El primero es la empleabilidad. El empleado tiene mayores recursos y mayores capacidades que va adquiriendo y permite tener mayores recursos, mayores habilidades para poder manejar el concepto de cambiar de posición o de mejorar el nivel de toma de decisiones o de responsabilidades del puesto actual, ¿no? A la vez, el incremento de la motivación personal. Hay casos en los cuales cada vez más se está planteando de que los empleados no se los retienen, sino se los fidelizan. Y el tema de la formación permite estimular y construir un vínculo de compromiso mucho más alto. Tener mayores recursos de formación permite, sin lugar a dudas, que la gente sea más productiva, más eficiente en su nivel de trabajo. Y ese nivel de productividad ayuda y alienta, facilita la sustentabilidad de la organización y la sostenibilidad de la misma en el tiempo. Su ausencia, si no tenemos de alguna manera el upskilling y el reskilling, en instancias de incertidumbre como las actuales, se produce crisis. Entonces requieren de alguna manera de esta herramienta también para impulsar la estrategia organizacional.
Así que son muchos beneficios los planteados del upskilling y reskilling, en las cuales también podemos considerar el aumento en lo que hace a la cultura del aprendizaje continuo, el tema de oportunidades internas en lo que hace al cambio de posición, como así también el tema de bajar costos a nivel organizacional. Siguiente. ¿Cuáles son los pasos para, de alguna manera, abordar de manera exitosa los procesos de upskilling y reskilling en las organizaciones? Y un paso muy importante es poder establecer, o sea, de alguna manera esta empresa, McKinsey, plantea tres aristas para poder abordar este proceso de upskilling y reskilling, no solo en pandemia, sino ya post pandemia, visualizando esa transformación que queramos desarrollar. Y estos tres planos son: el primero, el plano exploratorio; el segundo, el plano de lo concerniente a armar la estrategia; y la tercera arista, secuencialmente, es la implementación. En el primer punto de lo que es la exploración, punto fundamental que se tiene que plantear la organización es identificar las capacidades que requiere la organización a futuro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué empresa visualizamos? ¿Tá? Obviamente que el factor pandémico incidió fuertemente y aceleró, pero los cambios vinculados a la automatización, al e-commerce, a lo que hace al sentido de descentralización, se va fuertemente marcando y va influyendo en los comportamientos y en los servicios que ofrecen las organizaciones, bienes y servicios. Entonces, el primer punto es identificar en mi organización qué es lo que aspira al futuro. El segundo punto es, una vez que ya veo el futuro, también conocer mis capacidades actuales, o sea, qué capacidades tiene mi gente, mi equipo vinculado con eso. Y el tercer plano es analizar la brecha, el gap existente entre lo que son las capacidades que tiene mi fuerza laboral respecto a las buscadas, que es lo que apuntamos. Nosotros tomo como ejemplo lo que hizo el banco, el BBV, que lo que hizo fue principalmente como instancia disparadora preguntar a todo el personal y principalmente los líderes, consultar cuáles son las capacidades que está requiriendo en su sector. Y a partir de esos relevamientos armó una especie de matriz y pudo decantar en ciertos drivers o ciertos ejes de trabajo que después mencionaré. El segundo aspecto importante a trabajar es el plano estratégico. Una vez que ya tenemos identificadas las capacidades del futuro, tenemos claramente planteado qué es lo que el equipo tiene a disposición en nuestras fortalezas y analizado la brecha que tenemos que alcanzar, hay que armar la estrategia. Y esa estrategia consiste en la siguiente: en diseñar cuáles son las alternativas que queremos plantear para poder cerrar la brecha, o punto primer plano de lo que es el plano estratégico. El segundo es, una vez ya definidas las alternativas y elegidas las opciones más acordadas, más válidas, lo que se hace es desarrollar los trayectos de aprendizajes en función de los roles y los perfiles por grupos de empleados, para finalmente después definir y decidir estratégicamente sobre cuál sería la infraestructura o la plataforma de aprendizaje más efectiva para este proceso. Entonces, en el plano estratégico, ya definido las brechas, tenemos que evaluar las alternativas, ver cuáles son los trayectos de aprendizaje en función de los roles y los grupos de empleados, para finalmente evaluar cuál sería el vehículo que nos permitiría desarrollar de manera más efectiva los aprendizajes. Acá podría tomar un caso que me gustaría hacer referencia, que es el de Ternium también, en la cual ellos tienen una metodología de aprendizaje definida estratégicamente que se llama el modelo 70-20-10. Y el modelo 70-20-10 considera que ellos tienen que trabajar en un 70% de capacitación en el lugar, un 20% de mentoring, que sería como el seguimiento por parte de un proceso de cooperación de pares y jefes, y el 10% restante lo que es la capacitación tradicional. Así que ese marco de metodología de aprendizaje lo tomamos dentro de lo que es la gestión del plan estratégico. ¿Sí? Y finalmente, una vez que está abordado el plan estratégico, se hace la implementación. Este es el proceso más complejo, que es llevar a cabo todo lo que desarrollamos en el marco de las ideas, volcadas a los hechos, a las acciones. Y el primer punto es lanzar el plan, para después ir evaluando el nivel de ejecución de los distintos trayectos de aprendizaje abordados, y ir viendo el seguimiento, ir midiendo. Esto es fundamental, la medición. Acá también me gustaría replantear que, bueno, por ejemplo, a un caso de éxito ha sido el tema del laboratorio Vago, que en el año 2021,
definió un proceso de reskilling y pudo generar un volumen de horas de casi 40 horas por persona capacitada por año, basado principalmente en su modelo de trabajo y modelo de negocios de aprendizaje, para que la gente pueda ir adaptando su upskilling y reskilling a nivel organizacional. Siguiente. Bueno, acá me gustaría hacer un marco de referencia porque quise tomar a modo de caso de éxito al Banco BBVA. El Banco BBVA es una organización que tiene 130.000 empleados, descentralizado tanto en América del Sur, México, Estados Unidos, España, Turquía, son los principales lugares donde tienen distribuido en forma totalmente descentralizada, y desarrollaron una herramienta conjuntamente con lo que es el campo del BBVA, llamado DECAMP. Le llamaron DECAMP, que es una propuesta de reskilling y upskilling para reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos y capacidades de su fuerza laboral. ¿Tá? ¿Qué es lo que abordaron? Lo que hicieron fue lo siguiente, a partir del relevamiento, o sea, abordaron un poco todo el plano que vimos anterior, desde el plano del tema del relevamiento, donde pudieron evaluar ese nivel de exploración y poder ver el gap existente, para después volcarlo en un diseño, buscar la plataforma y llevar a la implementación. En lo que hace a definiciones, ellos definieron, al traer relevamiento, que existían 14 capacidades estratégicas que trazaron para poder abordar esas 14 capacidades estratégicas, itinerarios formativos dentro de un entorno totalmente digital y gamificado. ¿Qué significa gamificado? Bueno, un esquema lúdico, ¿de acuerdo? O sea, hoy se usa como herramienta, por ejemplo, dentro de lo que es el banco, la gamificación implica que desde un entorno, desde el entorno de los juegos, un marco competitivo, donde cada persona, de alguna manera, cada empleado actúa de manera protagonista, puede ir recibiendo el ritmo de su desarrollo y el resto de los colaboradores o empleados pueden ver dónde cada uno está, y bueno, es como una sana competencia, y cada uno visualiza en qué ranking está dentro de los avances del marco de este programa. También otro punto importante es que este aprendizaje dinámico y continuo ha ayudado a la empresa a que sus colaboradores puedan ir accediendo a más conocimientos, a instancias de poder acceder a competencias que les permite generar mejores resultados a nivel laboral. Y la organización planteó diferentes metodologías, que son desde podcasts, videos, blogs, simuladores, realidad virtual, cuestionarios, y lo desarrolló junto con partners tecnológicos. Entonces, a partir de ese esquema, desde lúdico, dinámico y continuo, permite tener una infraestructura que acompaña el crecimiento y apunta a poder fortalecer las competencias buscadas por el banco. Otro tema importante es que a nivel de experiencia armaron como un itinerario formativo donde con diferentes niveles de especialización, o sea, sobre cada eje planteado, sobre los ejes de estos 14 capacidades estratégicas, la gente va teniendo diferentes niveles de especialización. A partir de este esquema lúdico, de una narrativa de montaña y aventura, plantear un nivel básico donde está el valle, un nivel más intermedio que lo llaman como montaña, y el tema de nivel experto, lo que hace la cumbre. Entonces, la persona, el empleado empieza de la base de la experiencia, lo básico, siendo excursionista, dentro del recorrido del valle. Cuando después completa el valle va alcanzando la exploración, siendo explorador de montaña, y después de pasar de montaña ya pasa a alpinista, donde se alcanza la cumbre. Y ahí es donde tenemos el mayor nivel de especialización. La gente va cumpliendo el itinerario, va accediendo a una certificación. Y esa certificación no solamente se obtiene sobre la validación, sino que lo tiene que llevar a la práctica, a través de pasar lo que llaman ellos los ESA, la experiencia significativa de aprendizaje, donde se refuerzan esos conocimientos adquiridos, poniéndolos en práctica, y donde hay un evaluador de cada disciplina de conocimiento valorando el aprendizaje. Los resultados obtenidos es que también la organización ha desarrollado forma de entrenamiento, principalmente online,
y con un esquema de capacitación de un promedio por empleado en el año 2021 de 40 horas. Siguiente. Bueno, a marco de las conclusiones, quisiera remarcar 4 ejes. Punto 1, la pandemia que nos hizo acelerar el ritmo del cambio, donde lo que ya se vislumbraba como el trabajo de home office o lo que hace a lo concerniente a las automatizaciones, los bots y todos los procesos de aceleración de tendencias, bueno, la pandemia lo que hizo fue acelerar ese ritmo hacia instancias más de trabajo híbridos, donde los trabajadores antes estaban siendo obligados a cambiar, pero el ritmo de la pandemia obligó y lo forzó a una adaptación mucho más ágil, mucho más rápida para poder ser más empleables. Las organizaciones hoy tienen que trabajar con estrategias de aprendizaje, no pueden estar ausentes de este plano, y lo vieron que cómo tienen que centrarse en el empleado, cómo tienen que centrarse en sus colaboradores para poder ser exitoso y gestionar el talento de manera más efectiva, ¿tá? Y eso nos queda como que el upskilling y el reskilling es la manera más efectiva para gestionar el talento, ¿tá? Estos nuevos desafíos organizacionales se tienen que abordar con este esquema, confiando en la gente propia, construyendo de manera estratégica las habilidades para que se puedan invertir de manera sostenida en la organización. De esta manera damos un cierre a esta instancia y doy lugar al doctor Carlos Estela para que continúe y trabaje con lo concerniente a las competencias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Hoy nos reunimos para charlar, o por lo menos para compartir con ustedes acerca de las competencias para la nueva realidad, ¿no? Entendiendo la nueva realidad, todos estos procesos de cambio que estamos viviendo en nuestra sociedad y globalmente, ¿eh? No solamente acotado a nuestro país, sino que lo estamos viendo a nivel global también. ¿Cuál es el contexto en donde se plantean todas estas problemáticas, ¿no? Y después voy a hacer algunas referencias a la charla que dio Cristian, porque creo que son relevantes en el contexto de estas nuevas realidades que vamos visualizando. Y acá yo me quiero plantar del lado de la organización y del lado del talento también, ¿no? Esto es en los dos lados donde nos ubicamos. La primera pregunta es, después del encierro, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Año 2020, cambió la realidad de las organizaciones, cambió la realidad de las personas. De repente pasamos a desempeñarnos en un contexto totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Nuestras casas se transformaron en oficinas. Nuestros familiares en algunos casos se transformaron en compañeros de trabajo, y eso fue una realidad que tuvimos durante un periodo largo de tiempo, ¿sí? Podemos hablar de año, año y medio en ese contexto, hasta que el sistema empezó a volver a una cierta normalidad. ¿Qué es lo que entendemos por normalidad, no? Y ahí se empezaron a suscitar algunas cuestiones en toda nuestra gente y en las organizaciones mismas que durante el periodo del encierro habían tomado determinadas decisiones, en el volver o no volver a un esquema presencial de trabajo como una cuestión de seguir, digamos, haciendo crecer el negocio. ¿Y por qué este dilema? Porque muchas organizaciones se dieron cuenta que el contexto en el trabajo remoto no había afectado la productividad, sino que en muchos casos los había había mejorado indicadores de productividad. Entonces, ¿volvemos? ¿No volvemos? ¿Qué es lo que quiere nuestra gente? Se empieza a plantear ese dilema,
Y en contexto con este dilema, se da lo que se llamó la gran renuncia. O sea, talento que después de 1 año y medio, 2 años de haberse adaptado a una metodología diferente de trabajo, se encontró con que esa adaptación le había permitido, de alguna manera, mejorar su productividad, mejorar su interrelación con los demás, quizás ganar tiempo, o recuperar, no ganar tiempo, recuperar tiempo para tareas que por ahí antes, en el contexto de lo presencial, habían quedado de lado. No nos olvidemos que la presencialidad implica un traslado. Hay gente que vive cerca de sus trabajos, hay gente que no vive cerca, y ese es un tiempo muerto que durante la época de la pandemia es como que nosotros lo recuperamos y lo empezamos a utilizar en otras actividades que quizás hasta ese momento habían quedado relegadas. Entonces, en este contexto, lo que nosotros estamos viendo, lo que se va viendo, esto es de interactuar con colegas, de lo que nosotros vemos en el contexto de las organizaciones, es que se empiezan a valorar algunas competencias que ya existían, otras que quizás las podamos ver como nuevas o de alguna manera como redefinidas en este contexto, en este nuevo contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para ir directamente a lo analizado, ¿no? El primer punto es la agilidad, ¿sí? Pero la agilidad en el sentido de que no implique que yo, por ser ágil, no sigo los procedimientos, no sigo las normas, digamos, la agilidad desde el punto de vista de la persona que de alguna manera se abre y es receptiva a los cambios que se van sucediendo en el entorno, ¿sí? A su vez, acostumbrándonos a trabajar para acompañar esos cambios que se dan en el contexto con metodologías que quizás hasta antes no estaban tan presentes. ¿Por qué? Porque también la realidad indica que en el contexto empezó a transformarse cada vez con mayor velocidad. Como decía Cristian en su ponencia, se aceleraron los procesos de cambio. O sea, todo se empezó a acelerar. Entonces, hoy es muy valorada la competencia en el talento que se pueda adecuar rápidamente a los cambios que se van dando, ¿no? En este contexto VUCA de volatilidad, incertidumbre, etc. Entonces, eso empieza a ser una competencia muy valorada, tanto por las organizaciones como por el mismo talento que se encuentra en esta circunstancia. Y por otro lado, también tenemos que ser ágiles desde el punto de vista de la regulación, la autorregulación. ¿Desde qué punto de vista? La perspectiva es que yo mejore productividad porque soy más eficiente, no que mejore productividad porque estoy trabajando muchas más horas. Entonces, a partir de este contexto, es muy valorada la competencia en el cual el talento se maneja con autonomía, el talento por cuenta propia, como decimos ahora en el ámbito de las organizaciones, es capaz de tener autonomía, de cerrar el loop, de cerrar los temas, gestionando el tiempo que le va dedicando y además poniendo límites. Es decir, el hecho de, no quiere decir que yo no pueda poner un límite ante determinadas circunstancias, porque de hecho lo tenemos que hacer. Entonces, la competencia agilidad entendida desde lo que es la receptividad del talento a entender lo que está pasando a su alrededor, a partir de ese entendimiento, tener una
gran capacidad de adaptarse al cambio en un entorno en el cual no tenemos todas las certezas que nos gustaría tener, y por otro lado, desarrollando la habilidad de poder manejarse ante determinadas circunstancias y sabiendo poner límites en los casos en los que aplique. ¿Sí? Entonces, esta es una primera competencia muy valorada desde el punto de vista de las organizaciones. Y esto, de nuevo, apalancado en un contexto en el cual pasamos de un encierro, una pandemia, hacia un modelo que está tendiendo a encontrar un punto de equilibrio en lo que se llama un modelo híbrido, ¿sí? En el cual tenemos que combinar lo presencial con lo virtual, con lo remoto, y en un contexto en el cual además esa pandemia nos llevó digamos, explorar fuentes de adquisición de talento que quizás hasta ese momento no lo habíamos realizado, ¿sí? Entonces, en todo este proceso se va dando todos esos cambios. Entonces, el primer punto, la agilidad. Segunda competencia muy importante, y es desarrollar un pensamiento crítico, ¿sí? ¿Qué significa desarrollar un pensamiento crítico? Yo lo podría de alguna manera definir como no pensar soluciones simples para situaciones complejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacemos eso, lo que vamos a obtener son resultados para resolver situaciones que no se van a sostener en el tiempo. Entonces, a través del pensamiento crítico, tenemos que ser capaces de afrontar la complejidad y de entender que las situaciones que se van dando en el contexto de las organizaciones no tienen una sola arista para encontrar la solución, ¿sí? Sino que tienen diferentes aristas a partir de las cuales nosotros podemos dar ese abordaje y encontrar soluciones que perduren en el tiempo. ¿Mm? Entonces, de esta manera, ante situaciones complejas que involucran determinados actores, clientes, compañeros de trabajo, contexto, distintas situaciones, poder afrontar esa situación y resolverla con un pensamiento crítico que nos lleve a una resolución de los problemas que, de nuevo, perdure en el tiempo. No resolver los problemas de manera rápida sin analizarlos, porque nos va a hacer perder productividad, nos va a hacer perder efectividad en cuanto a la asertividad que estamos buscando en los contextos en donde se desempeñan las organizaciones. Y por otro lado, digamos, afrontando esta complejidad, poder hacer un razonamiento o hacer un análisis, perdón, lógico para la resolución de los problemas en el cual se encuentran o se encuentren distintas miradas. El poder tener una gran capacidad de trabajar en equipo, de aceptar la opinión de los demás, de tener mayor capacidad de escucha para poder tener un abordaje sistémico hacia los problemas que se van presentando y poder arribar a soluciones, insisto con este tema, que perduren en el tiempo y no que tengamos que estar constantemente revisándolas. A lo mejor uno puede pensar, pero esto se da, digamos, como parece como que hubiese una contradicción contra el tema de la agilidad. Y yo creo que no. Yo creo que la agilidad, el pensamiento crítico y el abordaje sistémico de los problemas nos permiten dar soluciones rápidas, pero con un alto o con un profundo análisis.
cosa de que podamos, de alguna manera, en la fortaleza del equipo, arribar a soluciones más eficientes en la resolución de los problemas. Entonces, el pensamiento crítico es una competencia que nosotros tenemos que ser capaces, que el talento tiene que ser capaces de desarrollar, y desde las organizaciones tenemos que generar el ámbito para que esto se desarrolle principalmente. Liderazgo, fundamental. Y acá hablamos desde el punto de vista del liderazgo, no solamente del liderazgo de las personas que gestionan equipos, sino del liderazgo que tienen que tener las personas también para llevar adelante las situaciones que se vayan presentando. Como un punto principal, una comunicación que tiene que ser efectiva. Y acá tenemos muchos desafíos, porque, digamos, el hecho de lo virtual impactó directamente en lo que era la comunicación cara a cara, que es mucho más ágil, es mucho más personalizada que cuando nosotros lo estamos haciendo en un contexto virtual, pero que ya se venía dando, porque digamos, quizás la pandemia aceleró algunos aspectos, pero el tema de trabajar con equipos globales que estaban ubicados en distintos lugares del mundo, etcétera, ya existía previo a la pandemia. Entonces, el rol del líder en esas circunstancias se basaba muchísimo en todo lo que era la comunicación efectiva, ¿sí? En la capacidad de escucha, en la capacidad de repregunta, en la capacidad de acuerdo que se van dando entre las partes en los equipos para poder llegar a los resultados esperados. Por otro lado, el tema este de delegar, motivar a los equipos y retroalimentar. Fundamental como un rasgo del el liderazgo que se está buscando y que tenemos que ayudar a que se desarrolle más en el contexto en el que estamos viviendo. De nuevo, muchas veces puede sonar más sencillo liderar los equipos cuando uno está presente, pero en este caso la realidad nos marca algo totalmente diferente. Entonces, así como yo tengo que tener una gran capacidad de comunicación, ¿sí? Y la comunicación implica, escucha, también tengo que tener una gran capacidad para poder motivar y retroalimentar a los equipos que se van dando, y eso me tiene que ayudar a hacer o a tener un alto impacto, no solamente en los resultados de la organización, sino en las personas que forman parte de dichas organizaciones. Y por otro lado, poder tener un liderazgo que permita gestionar el nuevo entorno laboral que se viene dando a partir de la apertura nuevamente en este esquema de modelo híbrido, en el cual se empiezan a dar un balanceo entre lo que es el trabajo presencial y el trabajo remoto. O sea, saber cómo gestionarlo, entender qué es lo que quieren las personas, cuáles son sus intereses, qué los motiva, cómo podemos ayudar desde el punto de vista de la organización a que la persona se sienta cómoda y no sienta que perdió muchas de las cuestiones que ganó en el proceso de la pandemia o durante el tiempo de la pandemia, y que ahora eventualmente en algunas circunstancias puede llegar a perder, y que eso derive en lo que hablábamos en la parte primera del contexto, en lo que sería la gran renuncia, con el tema de poder pasar por una situación de perder talento, básicamente por no poder o no tener el liderazgo suficiente para poder gestionar estos nuevos entornos laborales en este esquema de gestión híbrida. Entonces, agilidad, pensamiento crítico,
liderazgo, inteligencia emocional, y que esto lo tenemos que también asociar mucho con el tema del liderazgo, y que hoy, digamos, esta competencia es 360, abarca a mis superiores, a mis subordinados, a mis clientes, a mis prospectos, a mis proveedores, ¿sí? O sea, hoy tenemos que aplicar inteligencia emocional en un concepto 360 para poder, digamos, desarrollar y acompañar, ayudar al cumplimiento de los objetivos organizacionales, ¿no? El tema del autocontrol, que es un tema fundamental desde el punto de vista de cómo yo me manejo de cara a lo que necesita el otro y de cara a lo que yo necesito. ¿eh? De nuevo, o sea, se dan muchas circunstancias en las cuales no podemos vernos con las personas, no podemos repreguntar a nuestros líderes, tenemos quizás diferencias horarias que de alguna manera nos empiezan a afectar en todo lo que tiene que ver con la tarea, y para evitar que eso redunde en ineficiencia, en desmotivación, tenemos que tener una gran capacidad de autocontrol para entender las situaciones y a partir de ahí obrar en consecuencia. Empatía es un término que se utiliza muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista de ponerme en el lugar del otro, entender lo que le está pasando al otro y a partir de ahí poder actuar en consecuencia. Y cuando uno habla de empatía, no habla de que yo tengo que hacer todo lo que el otro está esperando, sino entender cuáles son sus expectativas, porque en este concepto de empatía hasta yo puedo no cumplir con la expectativa del otro, pero si yo le explico claramente por qué, seguramente va a haber un mayor nivel de satisfacción y vamos a poder evitar una potencial situación de conflicto. Y de nuevo, entender lo que le está pasando al otro me va a ayudar a mí en mi accionar. Habilidades sociales, relacionamiento, ¿sí? Necesitamos tener una capacidad de relacionamiento muy fuerte para poder colaborar en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y un término que también se está utilizando mucho y en el mundo de capital humano, de recursos humanos, lo tenemos que desarrollar constantemente, que es el tema de la resiliencia. Es decir, no darme por vencido en la primera instancia que las cosas no salen quizás como estaban planificadas, porque en definitiva nosotros tenemos que hacernos fuertes para poder salir adelante y siempre, digamos, con este concepto de una gran inteligencia emocional que nos permita gestionar para cumplir con los objetivos propios y de la organización. Flexibilidad cognitiva, mucha capacidad de aprendizaje. Christian mencionaba en su ponencia acerca de la capacidad y la necesidad del aprendizaje continuo. Bueno, eso es tener flexibilidad cognitiva, es decir, que yo pueda de alguna manera estar continuamente aprendiendo y a su vez que yo pueda tener una capacidad de poder adecuar mi pensamiento en función a la situación que se esté viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las situaciones son cambiantes. Esto también uno lo puede ver muy vinculado con el tema de los paradigmas. O sea, hoy tenemos que tener una flexibilidad que nos permita de alguna manera ser flexibles, no estar atados a paradigmas de pensamiento que por ahí limiten nuestra forma de ver las cosas. Entonces, esta flexibilidad cognitiva acompaña esta capacidad de adaptación que tenemos que tener, el aprendizaje continuo, el entender
digamos, cómo yo puedo, a partir del aprendizaje, ayudar y acompañar el desarrollo de la organización y de las personas que forman parte de los equipos organizacionales, ¿no? Y de nuevo, esta flexibilidad eh, nos da esa posibilidad. Y tenemos que aprender y desaprender constantemente, porque lo que aprendimos y nos sirvió para resolver situaciones en el pasado no nos garantiza que nos va a servir para resolver situaciones en el futuro. Es más, me animaría a decirles que no lo va a hacer. Entonces tenemos que tener esta flexibilidad para poder de alguna manera abrir la cabeza, abrir nuestra mente, y que eso nos permita gestionar en un aprendizaje continuo. Y esto es una competencia muy valorada por las organizaciones, y las personas que tienen esta competencia son muy atractivas también para sumarlo como talento al contexto organizacional. Confianza. Hoy las relaciones se basan en confianza. Yo siempre cito, porque me gusta mucho, de la película Tiempos Modernos, cuando Charles Chaplin estaba en la línea de montaje y tenía al supervisor que miraba lo que estaba haciendo. En un momento de la película pidió permiso para ir al baño, y cuando se metió en el baño le apareció un ojo del supervisor que lo estaba mirando. Bueno, ese escenario, esa realidad en el contexto que estamos viviendo, no tiene sentido. Hoy se basa todo en la confianza. Hoy se basa en la confianza de que si yo sé que una persona está trabajando en la casa, yo tengo que confiar que está haciendo. Esa persona tiene que confiar que yo como su líder sé que va a ser medido por el cumplimiento de objetivos y no por la cantidad de horas que esté sentado o no en una organización. Entonces, el tema de la confianza es algo fundamental, tanto sea para los integrantes del equipo hacia sus líderes, o de sus líderes hacia los integrantes del equipo, ¿no? Que sean fuentes de inspiración, que sepan motivar a los equipos, que sepan sacar lo mejor de los equipos, ser referentes, de nuevo, en un contexto totalmente diferente al que vivíamos prepandemia y al que vivimos durante la pandemia. Entonces hoy estamos en un escenario totalmente diferente, que es un escenario que desde mi perspectiva está equilibrando lo que pasó en esas situaciones, y en el cual la confianza es una competencia que es fundamental para poder desarrollar al talento y obviamente cumplir con los objetivos que se plantean en el ámbito de las organizaciones. Entonces, poder inspirar, motivar, ser referente, retroalimentación asertiva en el momento oportuno, ni antes ni después. Todo eso genera confianza. Y además, confianza en que las cosas van a suceder tal cual se dijeron, que eso es fundamental en este contexto en el cual muchas veces se han dado situaciones en las cuales las personas ingresan a una compañía sin conocer a sus compañeros de trabajo, sin conocer a la compañía, con lo cual el tema de la confianza pasa a ser una competencia indispensable. Bien, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes respecto de las competencias que nosotros vemos, que se valoran más en este nuevo modelo post pandemia, y hacia el cual estamos yendo todas las organizaciones, ¿sí? Así que bueno, espero les haya sido de utilidad, agradecido por esta oportunidad, y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias.